Voy a hacer una enseñanza el día de hoy y me voy a tomar específicamente de Mateo capítulo 16. Voy a leer el versículo 1 al versículo 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochecí decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Más las señales de los tiempos no podéis. Démosle un poquito de contexto histórico a lo que estamos mencionando. Jesús vive en la cultura judía, en un país del Medio Oriente, hace 2000 años atrás, las primeras 5 décadas del siglo I, aproximadamente hasta el año 30. Los fariseos y los saduceos son grupos religiosos judíos muy fuertes. Hay una hermandad farisaica compuesta aproximadamente por 6.000 judíos, cuya responsabilidad religiosa es ir a la sinagoga, es ir al templo, es ir a cualquier lugar donde aparezca un nuevo maestro o un nuevo profeta o un nuevo taumaturgo, hacedor de milagro, para ver si esas enseñanzas, esos milagros o esos actos de poder están reñidos o están vinculados o están en armonía con la ley de Moisés. Si hay un maestro, un profeta, un obrador de milagros que diga cosas contra la ley de Moisés o que no parezca bien a los oídos de esta hermandad farisaica, ese maestro, ese profeta, ese nuevo enseñador, ese nuevo predicador va a ser tachado como un falso maestro, un falso profeta, un falso hombre de Dios. Así que esa es la responsabilidad de la hermandad fariseica, compuesta por 6.000 fariseos distribuidos por toda la tierra de Israel. El otro grupo, que son los saduceos, que aparecen en el verso 1, es un grupo de élite mucho más pequeño, y los saduceos son una élite que gobierna el templo, gobierna el Sanedrín, gobierna lo político y lo religioso dentro de la tierra de Israel y también del mundo entero en la diáspora. Por lo tanto, aquí tenemos juntos a un grupo importante dentro de Israel, como son los fariseos, la hermandad farisaica, y también la élite. Recuerden ustedes que quienes gobiernan el templo es la élite saducea, Anás, Caifás, su familia. Son los ricos de la época, pero entre fariseos y saduceos hay grandes distancias y diferencias teológicas. Para los saduceos, que son la élite, los dueños del templo, no creen en ángel, no creen en espíritu, no creen en resurrección, no creen en muchas cosas espirituales. Y ahí está la paradoja de la vida. Son los líderes del templo, tienen al sumo sacerdote del templo, tienen a los sacerdotes oficiantes más importantes del templo, son los que dirigen el culto en el templo y en la nación, pero son casi, como dirá el griego, sárquicos, carnales, súper carnales, y no neumáticos, no hombres espirituales. Tienen el dominio, la jerarquía, pero son absolutamente carnales y no hombres espirituales. Por otro lado, los fariseos sí creen en ángeles, sí creen en resurrección, sí creen en vida eterna, y hay tensiones a veces doctrinales entre los fariseos y los saduceos. Pero en esta ocasión, el texto sagrado nos presenta que se unen los fariseos y se unen los saduceos. ¿Para qué? Dice el verso 1, para tentar a Jesús, para pedirle que le muestre señal del cielo. Pero ¿cómo están pidiendo señal del cielo? ¿Cómo? Si ya el Señor ha mostrado una cantidad enorme de señales. Convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, sanó a sordos, ciegos, leproso, mudo, echó fuera demonio, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo le siguen pidiendo señales? No, stop, please, now.
Por favor, paren, fariseos, paren, saduceos. ¿Cuántas señales más quieren? Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochecís, decís, bueno, habrá buen tiempo, porque el cielo lo indica, el clima, el aspecto del cielo lo indica. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene el cielo, está nublado y indica, tiene nubes rojizas. Y ahí viene una frase fuerte del Señor: hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, el clima, lo climático, sabéis decir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, cuándo viene buen tiempo y cuándo no. Lo climático lo distinguís sin ningún tipo de problema. Pero tiene otro problema ustedes, que es mucho mayor. Las señales de los tiempos no pueden distinguir. Ustedes todavía no se han dado cuenta, que yo he iniciado el tiempo del fin. Con mi venida se da cumplimiento a los postreros tiempos. Con mi venida a la tierra de Israel, como dirá Gálatas 4:4, se ha cumplido el tiempo de la aparición del Mesías. Así que ustedes no están distinguiendo que yo no soy un maestro más, no soy un profeta más, no soy un obrador de milagros más. Yo soy el esperado, el Mesías, el prometido, el Melech de Israel, el Rey de Israel. Ustedes no saben distinguir el tiempo profético y los días del tiempo del fin que han comenzado con mi venida. En vez de criticarme, en vez de acusarme, en vez de tentarme, vean lo que hago, que no lo hago por mí mismo, porque soy Dios hecho hombre, porque soy Dios hecho carne, porque en mí habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ustedes están viendo solamente el cuerpo de un hombre y no están viendo lo que está dentro, que Dios es espíritu y que este cuerpo contiene al espíritu mayor, al espíritu del cual Juan dirá: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Solo un pequeño grupo en los días de Jesús acudió a su llamado y estuvo con él hasta el final. 120 llegaron al aposento alto. De miles que sanó, de miles que alimentó, solo 120. Luego se fueron multiplicando por el ministerio de Cristo en los apóstoles a través de su espíritu. Pero la gran mayoría no logró comprender las señales del tiempo del fin que comenzaban con la venida de Jesús. Y creo que nuestra generación confronta una de las peores épocas de la humanidad debido a el coronavirus o COVID-19. Cuando esto comenzó, lo del COVID-19, esta pandemia, no sabemos si comenzó en China, puede ser, o en Europa, o donde haya nacido, ya llegará el tiempo que se sepa la verdad, no es mi punto. Mi punto es que este virus apareció. Si fue creado por el hombre, si fue creado en los laboratorios, o si es un virus que se escapó de las manos sin intención, involuntariamente, o voluntariamente lo dejaron escapar, todavía no sabemos eso. Sin embargo, es una realidad. Y cuando esto apareció en el mundo, en un grupo de personas que hasta el día de hoy también lo creen, consideran que es mentira. ¿Qué es mentira? No, que esto del COVID es una mentira. No, que este virus que mata es una mentira. Se consideró así y aún muchas personas lo consideran así. Pero la realidad es que este virus mata. Personalmente, en nuestra iglesia, a un diácono nuestro de no más de 60 años, sano, joven, el virus acabó con él. Pastores amigos en distintas partes del mundo y otros no amigos, pero sí conocidos por su trabajo y su labor. Yo no tuve el honor de conocer al pastor Orozco, pero supe de su trabajo y su influencia. Y acaba de mencionarlo nuestro pastor Alexander Lizama, la sensible partida del pastor Orozco. Pastores que conocemos se enfermaron de COVID. Tengo por lo menos 10 pastores conocidos
que se han enfermado de COVID y gracias a Dios han logrado vencer el virus. ¿Por qué Dios a unos se los lleva y a otros no? Dios es soberano. Y soberano desde el texto griego significa que tiene toda la autoridad para hacer lo que estime conveniente y no rinde cuentas a nadie. No rinde cuentas a nadie. Apocalipsis 1, el soberano de los reyes de la tierra. Tiene toda la autoridad y no rinde cuentas a nadie. Así que yo no puedo interpelar y llamar a que Dios me me dé una explicación. ¿Por qué permite que a Jacobo le corte la cabeza en Hechos capítulo 12? ¿Y por qué envía un ángel a sacar de la cárcel a Pedro? Santo es su nombre. Pero ¿cómo es eso? Si los dos son apóstoles, si los dos tienen familia, ¿cómo se siente la familia de Jacobo y cómo se siente Juan el apóstol, que a su hermano le corten la cabeza y que el Señor a pocos días mande a un ángel a liberar a Pedro de la cárcel? ¿Es que tiene preferido el Señor? ¿Tiene regalones? Es soberano. Es soberano. Es soberano. Hace lo que le place arriba en los cielos, abajo en la tierra y no rinde cuentas a nadie. No tiene por qué rendirla. Él sabe lo que es mejor. Nunca nos dijo que la vida en la tierra iba a ser de pétalos de rosa, pero sí nos dijo que la vida eterna, allí no habrá más llanto, ni dolor, ni pesar, ni nada. En esa vida, Él lo prometió, lo más grande. Pero en esta vida, ni siquiera sabemos cómo vamos a morir. Podemos morir en un dulce sueño, en un accidente, de un virus mortal como este, de un cáncer, de múltiples maneras. No lo sabemos. La promesa está que cuando estemos con Él, toda lágrima y el postrer enemigo, que es la muerte, será vencido. Así que tenemos que reconocer que esta pandemia, este COVID, es una realidad. Y quiero abordar para mí el COVID es una señal de los últimos tiempos. Y quiero abordar esta señal del COVID en lo social, en un mundo globalizado, y también el COVID-19 y sus implicancias en la iglesia, en lo eclesial, en un mundo globalizado. Veamos primero esta señal del tiempo, el COVID, en lo social, en la sociedad, en el mundo entero, desde este mundo globalizado. Indudablemente el COVID tiene nuestro mundo, tiene un antes y un después del COVID-19. Tal como el mundo vivió un antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hubo un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se dio una sociedad que buscó el bienestar de la comunidad, la igualdad entre los ciudadanos. Eso pasó en Europa, porque vieron que las casas de sus vecinos, las casas de sus parientes, las escuelas, los hospitales, etcétera, las bombas, todo lo habían destruido. Y el que tenía el rico como el pobre, estaban en la misma condición. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un antes y un después en Europa en el sentido de buscar el bienestar de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad, de la ciudad, la fraternidad entre los hombres. Sin embargo, ¿qué vemos hoy en las naciones europeas, americanas, latinoamericanas o hispanas? ¿Vemos que el COVID haya provocado esto? Este deseo de bienestar, de igualdad, de luchar porque el mundo sea mejor y más igualitario, con más oportunidades. La verdad que no. Pueden haber focos pequeños. Lamentablemente la mayoría de los pueblos han optado por el individualismo y no el bien colectivo de las personas. Al contrario de lo que dice la palabra de Dios. Muy al contrario. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. En la cárcel y me visitasteis. Enfermo y me visitasteis. El mundo no está preparado y ha demostrado que el mundo no está preparado para las pandemias. Se gastan millones y millones de dólares en viajes espaciales y armas militares, pero no en ciencia para aliviar las enfermedades que debe enfrentar la humanidad. Gran parte en cómo se trabaja cambiará. Un mayor porcentaje de trabajo será vía redes virtuales o plataformas virtuales a través de Internet.
La movilidad geográfica cambiará de vivienda, perdón, la movilidad geográfica hará cambiarse de vivienda mucho más de lo que se pensaba. Tendrá una mayor intensidad. Seremos cada vez más dependientes de la tecnología. Zoe Kleiman, que es una periodista en cuanto a tecnología, Zoe Kleiman dice, las plataformas digitales serán cada vez más usadas para el trabajo, la educación. Las clases virtuales llegaron para quedarse. Las reuniones a distancia llegaron para quedarse. Eso es una realidad. Jamás van a sustituir las reuniones presenciales, jamás. Pero no podemos negar que la virtualidad y las plataformas llegaron para quedarse y la iglesia no puede pensar que va a usar las plataformas sociales solo por un tiempo. No. La iglesia tiene que abrir un campo. Cuando volvamos a la presencialidad, si es la voluntad de Dios, el campo de la virtualidad tenemos que trabajarlo. No podemos descuidarlo. Hay que seguir trabajando. De acuerdo a Emma Simpson, que es una estudiosa de negocio, dice que el comercio minorista sufrirá enormemente y que solo el más apto, las empresas minoristas más aptas y que tengan reserva económica o sepa reinventarse, sobrevivirán y los que no quebrarán y desaparecerán. Y eso durante los próximos 18 meses. Y eso traerá desempleo y pobreza en América Latina y en los países centroamericanos y hispanos mayormente. ¿En los del primer mundo traerá pobreza? Sí, pero mucho menos que en América Latina y en los países hispanos y centroamericanos. Yo no estoy hablando, no estoy dando este sermón o esta enseñanza desde un ámbito profético como profeta, porque no lo soy. Estoy invocando a estudiosos de estas cosas que ya prevén lo que se viene hacia adelante, y como estudioso del libro de Dios, me doy cuenta que lo que ellos están diciendo está en concordancia con lo que hace miles de años atrás declaró la palabra de Dios. Simon Jack, editor de negocio, también dice que pudiera desaparecer la hora punta en los trabajos dependiendo del país. ¿Qué es la hora punta? Es la hora del tráfico, por la mañana o por la tarde. Y dice que se necesita un gran espacio de oficinas ahora para que la gente siga trabajando, pero esto del COVID va a cambiarlo. Y que por lo tanto ya las empresas van a comenzar a reducir oficinas porque ya no van a necesitar tanto espacio para la gente, porque un gran porcentaje de gente va a trabajar desde su hogar, desde las plataformas virtuales y digitales. Y eso afectará el transporte en gran escala en los países para trasladar a la gente. Si mucha gente ya se queda en su casa, no será necesario tanto transporte para ir al trabajo y volver del trabajo. Eso traerá como consecuencia grandes despidos. También lo positivo de esto, de acuerdo a Simon Jack, es que en el aire habrá menos vuelos de aviones, por lo tanto los pasajes van a subir y también traerán de vuelta a las motocicletas y a las bicicletas, se volverán más populares porque este medio de transporte contaminará menos. ¿Qué es lo positivo si es que hay que rescatar cosas positivas de esta pandemia? Que el aire, al no haber tanto vehículo, tanto transporte, desde el petróleo, desde la nafta, desde la benzina, desde la gasolina, el aire es más puro. Aparecieron en los mares peces y habitantes del mar que no se mostraban con un mar más puro. Aves que aparecieron sobrevolando las ciudades con un aire más puro. Animales que se hicieron presentes en las ciudades por el tema de la confinación de los seres humanos. David Chugman, editor de ciencia, dice entonces que al haber aire limpio, carreteras limpias, los mares, el aire, la tierra, la vegetación y los animales que normalmente lo veíamos se han hecho presentes.
Los niveles de dióxido de carbono, que están vinculados a una amplia gama de condiciones respiratorias, cayeron en China y en Europa a medida que el tráfico vehicular disminuyó. Y es lo que dice Apocalipsis. Es lo que dice Apocalipsis. Que Dios tiene un juicio para los que contaminan la tierra. El ser humano ha contaminado el aire de la tierra. Ha contaminado la superficie terrestre. Ha contaminado los mares. Se habla de mares de plástico. Chile, mi país, es el único país del mundo que ha vendido el agua a los extranjeros y a las grandes transnacionales. Chile es el único país del mundo que vende el agua a privados. Chile es el único país del mundo que vende los ríos de agua dulce que tiene a privados. Y ustedes saben que hace pocas semanas el agua entró ahora al mercado. Se reían cuando predicábamos y decíamos, por lo que dice la Biblia, por lo que entendemos de la Biblia, porque lo que infiere la Biblia, el agua va a ser más cara que el petróleo. Y se burlaban y se reían, ¿cómo el agua que es tan gratis, cómo va a ser más cara que el petróleo? Porque hay escasez de agua. Porque en el planeta hay un 2% de agua dulce. Un 2% de agua dulce para todo el ser humano, para el riego, para la vegetación, para las grandes industrias. 2% de agua dulce. Y la tienen los privados. Natalie Pirks, corresponsal y erudita en deportes, plantea lo siguiente. La relevancia del fútbol y otros deportes de masas han quedado en perspectiva y en suspenso. Los eventos deportivos han caído como dominós. Algunos, como las Olimpiadas, han sido pospuestos, mientras que otros, como Wimbledon, cancelados por completo. Los programas de entrenamiento están en triza, el personal está cesante, los jugadores han recibido cortes salariales y los medios de transmisión advierten de pérdida de cientos de millones. ¿Cómo es posible que un jugador de fútbol, de soccer, o un basquetbolista gane una cifra estratosférica de millones de dólares al año y un doctor en medicina, enfermeras que están para la salud de las personas, ganen tan poco cuando en ellos está la vida o la muerte de los seres humanos? Desde el ámbito de lo físico y de lo que pueden hacer, porque entendemos que la vida y la muerte están en las manos de Dios, pero Dios le ha dado ciencia y sabiduría a los médicos para que también nos ayuden. Me quedan 2 puntos para terminar el tema del COVID desde lo social. ¿Se podrán recuperar, preguntan algunos, los cines y los teatros con esto de la distancia social? ¿De esta pandemia el mundo saldrá más generoso y en unidad o saldremos más egoístas, divididos y personalistas? ¿El comercio internacional sobrevivirá o los países solamente cerrarán fronteras para sobrevivir con lo nacional? Lamentablemente la pandemia no eliminó tampoco los conflictos entre las naciones. Aún en plena pandemia, países seguían en guerra los unos con los otros. Son pequeños puntos que podemos ver desde lo que ha generado el COVID, esta señal del tiempo, que ha generado en lo social, en lo mundial, en la sociedad, en la humanidad. Pero ahora, consideremos el COVID-19 y sus implicaciones en lo eclesial o en la iglesia en un mundo globalizado. ¿Qué le enseñó el COVID-19 a la iglesia? Los que tienen sus ojos abiertos para ver y sus oídos abiertos para oír, el COVID le enseñó a tomar conciencia en cuanto a que la vida es frágil. La vida humana es frágil, muy frágil. Nos sentíamos poderosos viajando en aviones de un lado a otro. Nos sentíamos poderosos haciendo esto y aquello. Nos sentíamos poderosos confiando en la ciencia y la tecnología. Nos sentíamos poderosos confiando en el dinero. Nos sentíamos poderosos confiando en nuestra educación. Nos sentíamos poderosos en una y en otra cosa. El COVID nos hizo tomar conciencia de cuán
frágil es nuestra vida. Santiago 5:14 dice, hablando el Señor, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es? Pregunta Santiago y responde, es una neblina. Es una neblina que aparece por un poco de tiempo y desaparece. Y la versión antigua, versión Reina Valera 1909, dice, es un vapor. Es un vapor. ¿Qué es la vida humana? Un vapor que aparece por un poco de tiempo y desaparece. Tomamos conciencia de lo humano y frágil y débiles que somos. Por ahí habla el libro de Job y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. El hombre es una chispa que aparece, dirá Job, por un poco de tiempo, instante y desaparece. Así que el COVID nos aterrizó, nos volvió a la realidad de que no importa, insisto, cuánto dinero tenga, cuánta educación tenga, cuántos bienes tenga, cuánta familia tenga, cuántas cosas y logros haya alcanzado. La vida del ser humano es muy frágil y débil. ¿Qué le enseña a la iglesia el COVID-19? Nos enseña a tomar conciencia que realmente no tenemos el control ni siquiera de nuestra vida. Hoy día estoy en este glorioso programa de Radio Voz de la Verdad de Canadá, por los pentecostales de Edmonton, dirigidos por nuestro querido pastor Alexander Lizama. ¿Y mañana estará vivo usted, pastor Lizama? No sabe. No sabe. No sabe. ¿Estaré vivo yo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque el sagrado texto, el libro de Dios dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Somos ciegos a un día de nuestra existencia. No sabemos. Tenemos fe que vamos a vivir. Porque cada día es una resurrección. Dormimos en la noche y no sabemos si vamos a despertar. Así que el COVID nos ha hecho tomar conciencia que realmente no tenemos el control de nuestra vida. No tenemos el control de la iglesia, pastores que me están escuchando. No tenemos el control de la iglesia. Mi iglesia, mi ministerio, mi templo, mi diácono. No, no tenemos el control de nada. Estamos desde una plataforma virtual, sin poder vernos, abrazarnos, tocarnos, alentarnos. Y no lo podemos hacer. Y no porque no queramos, sino que sin saberlo alguien puede transmitir este virus. No tenemos el control de la iglesia y por supuesto, menos controlamos a Dios. No tenemos el control de nuestra vida, no tenemos el control de la iglesia y hemos tomado conciencia que menos tenemos control de Dios. Él sigue siendo el soberano omnipotente que hace lo que quiere arriba del cielo, abajo de la tierra, como dijo Rahab, la ex ramera. Hemos oído que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Como dice la Escritura, todo lo que quiso ha hecho o ha permitido también. Por eso que como no tenemos el control de nuestra vida, ni de la iglesia, ni menos de Dios, Santiago en el capítulo 4, verso 15, nos dice una verdad que nos golpea y nos impacta. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Poco amenes, poco amenes! Usted que está escuchando esta reproducción, dé un fuerte amén y grite un fuerte amén y grite un fuerte aleluya. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que el día de mañana lo vivo si el Señor quiere, porque no tengo el control de mi vida, ni de la iglesia,
ni menos de los planes de Dios, y el COVID nos ha hecho tomar conciencia de aquello. ¿Qué implicaciones tiene el COVID-19, este tiempo escatológico, este tiempo final, esta señal del tiempo que estamos viviendo? Que las plataformas digitales y las reuniones virtuales han sustituido a las presenciales, es verdad. Pero aquí hay un dato muy negativo, y es el siguiente. Menos del tercio de los asistentes presenciales se conecta. Menos del tercio de la iglesia que acudía a la reunión presencial, menos del tercio se conecta. En otros casos, menos del 20% se conecta. Y en un gran número, el porcentaje es menos del 10% de la gente que acudía a la iglesia que se conecta. O sea que la gente, por un lado, está 6 o 7 horas en las redes, a través de su celular, de su computador, lo que sea, está 6 o 7 horas diarias en las redes, pero no se conecta a los programas de la iglesia. Pastor, no renuncies, que me estás escuchando, cualquiera sea tu nombre, en cualquier parte del mundo que estés, te necesitamos, pastor. Te necesitamos, pastor, no bajes los brazos. Nadie sabe qué hacer en esta pandemia. No te sientas inferior, no te sientas fracasado, no te sientas que no estás dando el largo, el ancho, el alto. Pastor, toma ánimo, toma fuerza, dile al Señor que te ayude, que nos ayude, porque ninguno de nosotros sabe lo que hemos de hacer. No sabemos lo que tenemos que hacer. No sabemos cómo enfrentarlo. Nunca lo habíamos vivido. Harira Mahandalaya, Sirahai Seimehei. Dishahai. No sé qué pastor está a punto de bajar los brazos. No sé qué pastor está a punto de colgar su Biblia. No sé qué pastor está a punto de abandonar el ministerio. Pero el Señor te dice a través de su palabra que te va a enviar un Ur, te va a enviar un Aarón, te va a enviar hombres, te va a enviar mujeres que levanten sus manos porque están cansadas, que levanten sus brazos porque están caídos. Pastor, no renuncies. Dios te va a enviar gente. No aquellos que están atemorizados, sino que como en los días de David, te va a enviar gente con rostro de león, te va a enviar gente con fuerza de león, te va a enviar gente con coraje y valentía de león. No bajes tus brazos, ministro de Dios. La iglesia te necesita. El pueblo de Dios, ese porcentaje fiel, ese porcentaje fiel. Mira que en Sodoma y en Gomorra, habiendo tanta ciudad, tanta gente, no habían ni siquiera 10. No habían ni siquiera 10 justos. Mira que desde el mundo de Noé, ni siquiera fueron 10 los que se salvaron. Solo 8 personas y nada más. Por amor a esas fieles, por amor a tu Señor, por amor al ministerio, no bajes tus brazos, pastor, ministro de Dios. Sigue adelante, porque ninguno de nosotros, ni el pastor que tiene miles de almas, ni el que tiene 5 personas, sabe lo que viene, ni sabe cómo enfrentarlo. Todos estamos esperando y haciendo lo que podemos hacer, Así que esta pandemia ha revelado que hay un gran porcentaje que acudía a la iglesia que realmente, como Israel, salieron de Egipto, estaban en camino a la tierra prometida, pero su corazón o se quedó en Egipto o su corazón volvió a Egipto. Quiera Dios que muchos de los que van a ver este programa sean de aquellos que se arrepientan y vuelvan al Señor, que oren en sus casas, que busquen al Señor en sus casas, que lean la palabra de Dios en sus casas, que dejen tanto tiempo las redes sociales y comiencen a practicar hábitos espirituales. Porque esta pandemia ha revelado quién es el que sirve a Dios y quién no. Si más iglesias, este COVID como señal del último tiempo, si más iglesias se están moviendo al mundo virtual, las finanzas de la iglesia podrían convertirse en un grave problema. Y esto en América Latina lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo, no saben cómo,
no tan así, las iglesias americanas, ni las europeas o hispanas que están en Europa o en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, desafortunadamente las finanzas son un problema, porque al no reunirse físicamente en la iglesia, se ha creado un enorme problema financiero, porque no se entregan los diezmos, porque no se entregan la ofrenda, porque se han despedido muchos hermanos de los trabajos, hay mucha ausencia de trabajo, y si hay ausencia de trabajo no pueden cooperar económicamente, todo lo contrario, la iglesia tiene que reunir por aquí y por allá para ayudar, que es nuestro deber. Tengo amigos en Estados Unidos que han perdido las iglesias porque al no asistir los hermanos a la iglesia no pueden pagar el alquiler, que es alto, y al no pagar el alquiler pierde la iglesia, pierde los miembros. Entonces, se necesita la responsabilidad de los miembros en las finanzas. Debemos prepararnos para el futuro, debemos preparar el futuro en vez de prepararnos para él. Son cosas distintas. Tenemos que preparar el futuro que viene en vez de reaccionar ante él. ¿Y cómo preparar el futuro si no sé lo que viene y ni sé cómo hacerlo? Yo creo que Dios habló en el pasado. Tenemos la palabra de Dios, amén, la que nos guía. Pero en esta circunstancia extrema, necesitamos que Dios levante una voz que nos diga qué tenemos que hacer. Así como en los días del apóstol, cuando vino una gran hambre sobre toda la tierra, porque esta pandemia vino sobre toda la tierra, dice que Dios levantó un profeta llamado Agabo, para decir que iba a venir un gran hambre a toda la tierra, para que el pueblo de Dios se preparara. Yo ruego a Dios que levante una voz profética, pero de verdad. No esos profetas mentirosos y falsos, no, esos no. No, esos que andan predicando puras cosas ambiguas, que llegan a la iglesia o en las plataformas digitales dicen, Dios dice que te viene una gran bendición. Claro, si yo le obedezco, claro que Dios me va a ayudar, pues. Dios dice que hay pecado en la iglesia, siempre va a haber pecado, siempre. Mientras no estemos transformados, siempre va a haber pecado, siempre. No, yo hablo de hombres con una palabra profética como este varón llamado Ananías, que Dios le dice, anda a Damasco, ciudad específica. Anda a la calle La Derecha, calle específica. Dato específico. Anda a la casa de Simón el Curtidor, dato específico. Y vas a poner las manos sobre Saulo, dato específico. Porque he aquí él ora, dato específico. Ya ha visto un varón en visión que viene y le coloca las manos, dato específico. Conocimiento de Dios revelado a este hombre. Ese es un hombre que tiene palabra de Dios. No ambigüedades. Y yo me declaro incompetente, me declaro ignorante, me declaro que no sé qué hacer en lo que viene. Estoy tratando de predicar el evangelio, de enseñar desde las redes virtuales, llamar a hermanos, llamar a hermanas para alentar qué es lo que puedo hacer. Pero no sé qué debo hacer. Necesito que Dios nos hable. Que en esta hora de prueba, como dice Apocalipsis 3:10, en esta hora de prueba para el mundo entero, Dios nos diga lo que hemos de hacer en esta señal del tiempo del fin. Así que, ¿cómo preparar el futuro en vez de reaccionar ante él? Pidiendo que Dios nos hable, pidiendo que Dios nos diga, pidiendo que Dios nos dirija, pidiendo una palabra de Dios. La congregación que describe la Biblia necesita congregarse cara a cara, y con esto termino, o morirá. No podemos abandonar la reunión de la iglesia local. Si abandonamos la reunión presencial, entiéndase, cuando se pueda, desde los márgenes, cuando podamos juntarnos todos los hermanos, o la gran mayoría que antes asistíamos a las iglesias, hemos de hacerlo. Porque hay mucho pueblo que por temor se está quedando en la casa, por temor, pero va a sus trabajos, va a las tiendas, va a hacer vida social, pero a la iglesia le da temor y al trabajo no le da temor.
No, pues hermano, tenemos que ser consecuentes. Si vas al trabajo y sabes que puede haber peligro, pero vas. Si vas a los malls o a las tiendas a comprar y sabes que están llenos y sabes que hay peligro y vas. Si vas a una reunión con tus familiares a comer algo y sabes que hay peligro, pero vas. No puedes ser tan inconsecuente de no ir a la iglesia porque te puedes contaminar en la iglesia. Porque te puedes contaminar en cualquier lugar. Así que cuando se dé el abrir las iglesias para un gran número de hermanos, no seas de los que se queden en su casa. Vaya y sirva a Dios. Así que esa es mi mirada, Pastor Alexander. Esa es mi mirada desde el COVID-19 como una señal de los últimos tiempos que ha impactado la sociedad mundial globalizada y también ha impactado a la iglesia globalizada, ha impactado a la iglesia en el mundo. Gloria a Dios, pastor. Mire, qué bendición contar con estas enseñanzas. He visto ahí los hermanos que están haciendo comentarios. Están muy, muy contentos con la enseñanza. Gloria a Dios. Sé que muchos de los hermanos que están ahí son hermanos que los siguen a usted por las enseñanzas. Déjeme decirle, yo soy uno de los que me siento honrado de tenerlo como profesor, ¿verdad? Pues soy alumno de... a veces no presencial, pero sí tengo los mensajes, llevo la secuencia, he escuchado, y sí se aprende muchísimo del Instituto Bíblico Superior de Chile. Pastor, una pregunta que quisiera hacerle antes de terminar. Sí. La gente hoy en día está hablando de que prácticamente este es el fin del mundo, este es el fin de los tiempos con este famoso COVID. Entonces, desde ese punto de vista, usted ha predicado que es las señales de los últimos tiempos. O sea, señales de los últimos tiempos. O sea, que estamos en los últimos tiempos, sí. Pero ¿será realmente esto lo que la gente piensa? O miren YouTube, o le dicen y ellos creen, porque levantan muchas ideas, expectativas. ¿Será así, pastor, como la gente lo ve? Mire, le voy a dar mi punto de vista, que no significa que sea la verdad total ni la única, que es una propuesta, es un planteamiento. Yo pienso que cuando el Señor esté a las puertas de venir a buscar a la iglesia en el arrebatamiento, tiene que haber un impacto espiritual, un mover espiritual, porque cuando Dios se iba a llevar a Elías, los hijos de los profetas que estaban en distintas ciudades, en Betel, en Gilgal, en Jericó, que entre ellos había una distancia que no permitía que se corriera la voz de uno para el otro. Mi pregunta es, ¿cómo supieron los estudiantes, los hijos de los profetas, que estaban algunos en Jericó, otros en Gilgal y otros en otro lugar, en Betel, cómo supieron que Elías ese día y no otro? Porque cuando se acercan a Eliseo le dicen, ¿no sabes que tu Señor hoy va a ser quitado de ti? Sí, ya lo sé, callad. Y van a otro lugar. Y lo mismo, ¿no sabes que tu Señor va a ser quitado hoy de ti? Sí, ya lo sé, callad. ¿Cómo lo supieron? A mí me hace sentido que hubo una revelación del Espíritu. Que Dios tomó a alguien y por el Espíritu dijo, Elías será arrebatado el día de hoy. Eliseo será su sucesor. Me lo planteo así, me lo propongo así. Y lo vinculo con la iglesia de Hechos capítulo 2, una iglesia que llena del Espíritu Santo, donde todos son llenos del Espíritu Santo. Y creo que antes que venga ese tiempo del fin, ese arrebatamiento que esperamos, la iglesia no puede estar en el nivel espiritual que está, que es deficiente. El nivel de hoy de la iglesia mundial es deficiente. Espiritualmente es deficiente. Son pocos los que oran, son pocos los que ayunan, son pocos los que estudian la palabra, son pocos los que predican, son pocos los que discipulan, son pocos los que realmente están comprometidos con el Evangelio. Y por lo tanto eso se ve en que no hay una espiritualidad fluyendo ni comparable a la iglesia que está en Hechos capítulo 2. Aunque también tenía sus problemas, pero había una distinción, una manifestación notoria, permanente, del impacto de la presencia del Espíritu de Dios. Y creo
en mi pensamiento, que antes que el Señor venga, viene por una iglesia llena, plena, saturada del Espíritu, trabajando. Creo que esta es una de las señales del tiempo del fin. No es la señal del tiempo del fin. Para mí, la señal del tiempo del fin, en mi modesta y humilde opinión, la que sí para mí es la señal del tiempo del fin, es cuando se diga, constrúyase el templo en la tierra de Israel. Constrúyase el tercer templo. Porque cuando se dé la orden de construir el tercer templo, sabemos, de acuerdo a los textos bíblicos, que el hombre de pecado, hijo de perdición, se va a sentar en ese templo. Entonces, la construcción de ese templo, para mí, es la señal final de la venida del Señor. Mientras hoy día los judíos tienen el candelero construido, tienen el altar, tienen preparado los sacerdotes, tienen preparado, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con el ritual del templo judaico, están preparados. No lo pueden construir porque en el área donde tienen que construirlo está una mezquita islámica llamada, no recuerdo el nombre en este momento, pero es la tercera en importancia en el mundo. Y los árabes, no, si Israel llega y destruye eso, se provoca una guerra inmensa. Entonces los judíos están esperando un milagro, un terremoto que la destruya, o construir, algunos proponen construir el tercer templo al lado de ese edificio. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. La Escritura nos dice que ese templo sí o sí tiene que construirse. Para mí, esa es la final señal. El hecho que hoy día se pueda marcar a las personas con el microchip es una señal más del tiempo del fin. Entonces, el hecho de que, de hecho, ya estoy marcado. Aquí ya estoy marcado y ubicado. Este celular le dice al mundo dónde estoy yo. Estoy en Chile, amén. Estoy en Santiago, estoy en una población, estoy en una calle, estoy en una casa. Ya con esto estoy marcado ya. Ahora, pastor, hay otra pregunta que me estaban haciendo. Me están diciendo de que se ha levantado una expectativa de que la vacuna que viene contra el COVID, en esa vacuna van a poner el microchip, que es el sello o la marca de la bestia. Entonces, hay una expectativa que la gente dice, no, yo no me la voy a poner porque ahí va a ir el microchip y me van a controlar. Bíblicamente, pastor, yo entiendo que la Biblia dice que va a ser en la mano derecha o en la frente, pero las vacunas no se ponen ahí. Y yo creo que es totalmente fuera de... Levantan esta clase de especulaciones para asustar a la gente, o no sé qué será, pero ¿cómo lo ve usted eso de él? Yo creo que esa es una teoría conspirativa con muy poco o nada de fundamento, de seriedad, ni de argumento, ni fuente. Uno siempre tiene que ir a las fuentes académicas, serias, responsables. Creo que no es bueno ese tipo de informaciones, número uno. Número dos, tengo que reconocer que hay mucho escepticismo con respecto a la vacuna. Que hay gente que no cree que tan rápido se pueda elaborar una vacuna con una enfermedad que no tiene ni un año y algo. Y por lo tanto, es verdad, en la iglesia fácilmente puede haber un 50% que quiera colocarse la vacuna y otro 50% que no. Y en la sociedad humana va a ser lo mismo, va a haber un porcentaje que se va a colocar la vacuna y otros que no. Ahora, yo recomiendo un artículo que escribió el pastor David Bernard de la Pentecostal Unida Internacional, donde él presenta su opinión con respecto a las vacunas, con respecto al COVID y a la vacuna del COVID. Lo encuentro bastante acertado, lo encuentro bastante sano y prudente. Y creo que los creyentes del nombre y todos los creyentes debieran leer ese artículo, porque lo encuentro bastante, ¿cómo usar el término? Adecuado. No podemos obligar a nadie a vacunarse, ni a no vacunarse. No sé cómo lo harán los estados,
Si los estados van a obligar a la gente, no la van a obligar. No lo sabemos todavía bien. Por lo menos en nuestros estados de acá. En Estados Unidos ya empezaron a vacunarse. Sí. Pero creo que, como bien decía usted, cuando uno estudia cómo se coloca una vacuna, cómo el líquido entra en el cuerpo humano, cómo se relaciona con la sangre y cómo es el funcionamiento de una vacuna, está muy lejos de la realidad del texto bíblico en cuanto a la marca de la bestia. No sabemos cómo será la marca de la bestia. Lo más cercano tenemos el microchip del porte de un grano de arroz, pero no sabemos si la ciencia luego va a inventar otra cosa más eficiente. No lo sabemos. Para mí, no encuentro asidero en la conspiración de la vacuna.